Bendiciones, pueblo de Dios. Qué gusto de saludarles el día lunes 29 de julio, dando las gracias al Señor que me permite estar con ustedes nuevamente para compartirles otro estudio más de la lección de escuela sabática. Gracias por su sintonía. Un like se les agradece, un comentario sobre si es de bendición para ustedes estos estudios ayudaría también más a que se propague este material. Y si ya usted lo comparte a sus amigos, compañeros y les dice que se suscriban dándole clic en la campanita, todavía más porque se amplía el radio de alcance de las almas, que es lo que el Señor quiere alcanzar cada día con su palabra. Gracias a todos aquellos que se unan a nosotros con el like, el comentario por escrito ahí y el compartir con amigos. Estaba mirando que en la Iglesia del Aire, el canal de WhatsApp que he creado, que es un grupo, pero no es para chatear, sino que solamente para su servidor divulgar ahí este estudio cada día y algunos anuncios que de vez en cuando pueda tener para la Iglesia del Aire o también algún material importante que crea conveniente compartir. Estaba mirando que yo dejé abierta la opción de que usted pueda agregar a sus contactos al grupo de WhatsApp de la Iglesia del Aire. Así que usted agregue amigos. Solo que claro, dígales que este es un grupo restringido en el cual no puedes subir nada, no puedes escribir porque, pues para que la gente, hermanos, descanse un poco y la gente pueda dormir, porque a veces, como les digo, esos grupos, yo una vez estuve suscrito en uno donde de madrugada, entrando a la noche, a cualquier hora, y yo no podía, no alcanzo. Así que hice este grupo para divulgar nada más. Repito, los estudios de la lección. Si le parece bien a usted y quiere estar suscrito ahí, pues búsqueme o pídame que lo agregue, o si usted ya está agregado, agregue a los que desee. Y si a alguien no le parece así, también es libre de salirse, ¿verdad? Pero la intención es que su servidor pueda compartirles el estudio de la lección y algún material importante que, repito, le sea de bendición. Así que un saludo a todos los de la Iglesia del Aire que están allí suscritos en el grupo de WhatsApp que se llama Iglesia del Aire Advenimiento Los Tres Ángeles. Y por supuesto a usted, querido hermano que nos mira por el canal de YouTube, que nos dé ese like, gracias. Gracias por sintonizarnos. Enviamos el saludo a los que miran por televisión en señal abierta, en la radio, que nos oyen. A ustedes también, hermanos. Dios les bendiga. Donde quiera estén, mientras manejan en un, no sé, vehículo de trabajo o de cualquier tipo, porque hay algunos también de construcción, otros que manejan tal vez sus carros. Yo sé que hoy la radio usted la puede oír mientras está con un tractor, mientras está con un camión o mientras está con un carrito, desplazándose. Donde quiera se encuentre, le deseo muchas bendiciones. Y si está en la oficina, donde quiera, en su casa, oyendo Radio Advenimiento, esta es la voz del Evangelio Eterno. Les saludamos en el nombre de Jesucristo. Y por supuesto a los que ya nos están mirando en las pantallas que están en los diferentes televisores, como allá en la ciudad de San Antonio, en Houston y sus alrededores, en la capital del estado, Austin, y en Dallas y sus alrededores. A ustedes, televidentes, les también agradecemos su sintonía. Queremos, hermanos, en este momento pedir la bendición de Dios para el estudio de hoy. Padre nuestro que está en el cielo, gracias le damos en esta hora porque nos concede el privilegio de buscar nuevamente su presencia, de encontrar el alimento que nuestra alma necesita en su santa palabra. Le rogamos que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento y que podamos con humildad aplicar esta palabra a nuestra vida. Acompáñenos, Señor, en el estudio de hoy, siendo usted el maestro de nosotros. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ayer hablábamos de la importancia de asegurar nuestro llamado que el Señor nos hizo o nuestra salvación, como también la elección. ¿Y cómo esto se puede hacer? Yo me anticipaba a decirles que esto se hace a través de la oración, el estudio de la Biblia, la testificación y el
el prácticamente involucrarse uno en las cosas del Señor. Pero el autor considera conveniente que nos concentremos en el tema de la oración, porque a través de la oración es como uno puede asegurar dicha salvación o elección. Por eso le puso al estudio de hoy luchando con Dios, porque Jesús es el ejemplo para nosotros en esto de la oración. Pues él luchó orando, hermanos. Dice el don de profecía que al tratar de vencer nuestros defectos de carácter y afirmando de esa manera nuestra vocación y elección, ¿qué ejemplo es dado por Jesús como hijo del hombre mientras estuvo en la tierra? Bueno, leamos Hebreos 5, versículos 7 y 8. Hebreos 5, versículos 7 y 8 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. A ver, hermanos, dice el apóstol Pablo que Cristo en los días de su carne ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fíjese que el texto no está diciendo de que él le pedía a Dios que lo librara de la muerte, así de una manera absoluta, sino que dice que él oraba al que le podía librar de la muerte. Pero no está diciendo aquí que le dice, líbrame de la muerte, en una forma absoluta. Prueba de eso es que cuando él oraba en el Getsemaní, él decía, si es posible, que pase de mí este cáliz sin que yo lo beba. Pero no se haga mi voluntad, decía, sino la tuya. En otras palabras, el Señor oraba al que le podía librar de la muerte. Pero, ¿qué clase de oración era, hermanos? Dice que era una oración donde él clamaba y lloraba. ¿Qué agonía era esa? Sin duda era la agonía por esa separación que él sentía de su padre por causa del pecado, que él estaba prácticamente llevando sobre sus hombros de todos nosotros. Él sentía lo que el pecador sentirá cuando quede completamente separado del Padre. Oh, hermanos, eso no es fácil. Allí será el lloro, dijo Cristo, y el crujir de dientes. Cuando la humanidad, por su rebelión, por su pecado y por no haber querido aceptar el regalo de Dios, como es el de la salvación, tristemente, hermanos, quede separada para siempre del Padre. Dice que será el lloro y el crujir de dientes cuando vengan a ver lo que eso significa. Entonces Cristo oraba, Cristo lloraba, porque experimentaba la separación que causa el pecado de la humanidad que él tenía sobre sí. Allí, hermanos, en el huerto del Getsemaní, porque a eso se refiere, a esa experiencia. Pues fue entonces cuando el Señor suplicaba con gran clamor. Y Pablo dice, y lo hacía con lágrimas. Le oraba al que le podía librar de la muerte. Repito, no que le librara de la muerte en forma absoluta, sino que si era posible, porque en forma humana él sentía, hermanos, la agonía. Por eso se dice de que allí la salvación del hombre pendía de un hilo. La salvación de la humanidad pendía de un hilo allí en el Getsemaní. No tenemos idea de cómo fue esa agonía que el Señor experimentó. Solo nos dice Pablo que él ofrecía sus súplicas con gran clamor. Interesante, pero dice que fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído. ¿Pero en qué manera fue oído? ¿En que le libró de morir? No.
sino en que lo libró de la muerte que lo tenía ahí cautivo cuando murió. Cuando él murió, él prácticamente quedó cautivo por la muerte. Pero el Señor le libró de esa cautividad al tercer día. Y en ese sentido lo libró de la muerte. Él oraba a aquel que le podía librar de la muerte. Y fue oído, dice, a causa de su temor reverente. Porque al tercer día, efectivamente, lo libró de la muerte. No oraba porque le librara de morir, sino que le oraba. Porque si era posible que pasara aquella copa sin beberla, que si era posible, porque era la copa, hermanos, la copa del sufrimiento, la copa de la ira de Dios sobre el pecado. Jesús la experimentó. Oh. Y el Señor le contestó la oración de librarlo de la muerte al tercer día. Pero no de librarlo de morir, porque eso era necesario para pagar la penalidad de su pecado, hermano, y de mi pecado. Pero me llama la atención que diga que fue oído. Cuando él oraba con ese fervor, cuando él suplicaba, cuando él clamaba, y fue oído por causa de su temor reverente. Oh, hermanos y hermanas, ¿qué está incluido aquí en estas palabras? Que el Señor siempre escucha las oraciones. Y las respuestas de Él son la señal de que Él escucha. Y las respuestas de Él pueden ser sí o no, pero a veces también pueden ser espera. Y la actitud entonces de nosotros ante esas respuestas debe ser una actitud, hermanos, de sumisión, de sometimiento a su voluntad y de sujeción. Hay veces cuando no entendemos esto y nos desesperamos, cuando el Señor no contestó en el tiempo que yo quería ni en la manera como yo quería. Pero se nos olvida que Dios es soberano y que Él le da a sus hijos lo que es mejor para ellos. Y si lo mejor para ellos en esta ocasión es no, no, hermano. Y si lo mejor para ellos es sí, es sí. Y si lo mejor para ellos es esperen. ¿O acaso usted a sus hijos les da las cosas cuando ellos dicen y como ellos dicen y en el tiempo que ellos dicen? No, usted se las da cuando usted dice y como usted dice y en el tiempo en que usted dice. Y a veces, ¿cómo reaccionan ellos? Si usted puede dárselas y no se las da, se molestan. Si usted se tarda mucho en dárselas, están incomodando ahí siempre, están presionando. Pero hermanos, ustedes como padres, yo como padre, sabemos que hay veces que decimos, no te lo voy a dar. Te esperas, más adelante te lo voy a dar. O a veces, sí, hijo, aquí está. Porque usted puede ver que eso es conveniente contestar así. Bueno, el Señor es lo mismo con nosotros. Pero Él oye, Él escucha. Sea la actitud, hermanos, con la cual nosotros oremos, sea una actitud de humildad, de sometimiento, de sujeción, de sumisión. Esa es la actitud. No exigiendo, no pretenciosamente, sino sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Así que cuando se trata de los defectos del carácter, que es una manera de afirmar nuestra vocación y elección, cuando se trata de vencer esos defectos, hermanos, deberíamos de orar como Jesús oraba, clamar por eso, suplicar. Y si tenemos que llorar, lloremos, hermanos. Lloremos pidiendo a Dios que nos cambie, que nos quite ese orgullo, que nos quite ese egoísmo, que nos quite ese carácter arrogante, prepotente, que nos quite esa actitud de siempre estar juzgando a los demás.
de siempre estar a la defensiva, de siempre estar, de querer hacer la guerra a la esposa, al esposo, que nos quite esa actitud. Pero, ¿cómo debemos orar por eso? Como Jesús oraba, hermanos, clamando, suplicando y llorando. El otro día encontré a alguien que estaba llorando y le pregunté que por qué lloraba y me dijo que porque había estado orando porque Dios le cambiara su carácter. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito motivo de oración! Sí, dice, porque reconozco que así como yo soy, estoy haciendo daño y me hago daño yo mismo. Oh, hermano, qué sinceridad, qué hermoso eso. Pidiendo a Dios por el cambio del carácter, llorando por eso. Eso se llama luchar con Dios. Para ganar la victoria sobre uno mismo. De eso está tratando la lección de este día, hermanos. De luchar con Dios, como Jesús luchó. Y oye Dios, claro, a Jesús lo oyó. No lo oyó librándolo de morir, sino librándolo de la muerte cuando ésta lo tenía cautivo allá en la tumba. Pero Jesús oraba, porque si fuera posible que pasara la copa sin beberla, que Dios se lo contestara. Como humano, él estaba ahí, hermanos, experimentando aquello, pero al mismo tiempo sumiso. Pero no se haga como yo quiero, decía, sino como tú. Es donde profecía dice, mientras la ciudad estaba sumida en el silencio y los discípulos habían regresado a sus hogares para un reparador descanso, Jesús no dormía. Sus divinos ruegos ascendían a su Padre desde el monte de los Olivos para que sus discípulos pudieran ser guardados de las malas influencias que enfrentarían a diario en el mundo y para que su propia alma pudiera ser fortalecida y vigorizada para enfrentar las obligaciones y las pruebas del día siguiente. Mientras que sus discípulos dormían, su divino maestro pasaba toda la noche orando. El rocío y la escarcha de la noche caían sobre su cabeza inclinada en oración. Ha dejado su ejemplo para sus seguidores. Aquí ustedes miran, hermanos, que no solo oró en el Getsemaní con lágrimas, suplicando a aquel que le podía librar de la muerte, sino que era un estilo de vida el que el Señor tenía. Él llevó una vida de oración. Mire qué cosa, que cuando los discípulos se iban a dormir, él no dormía. Él todavía venía y buscaba la presencia de Dios, a orar por esos discípulos, a pedir por ellos, para que estuvieran preparados para enfrentar las tentaciones, para que pudieran estar guardados de las influencias que enfrentarían a diario. Oh, mis hermanos, mientras los discípulos dormían, su divino maestro pasaba toda la noche orando. Imagínense el cuadro. No estaba orando bajo el techo. Estaba orando allá afuera. Yo no sé, llegaban a la casa y les decía, o yo no sé si esperaba que se durmieran, no sé, hermanos, pero él se salía. Y allí dice, con el rocío cayéndole sobre su cabeza, el rocío y la escarcha. Oh, hermanos, ahí estaba, dice, inclinado en oración, siendo el ejemplo para nosotros. Así Jesús venció toda tentación. Así Jesús venció todo defecto de carácter. Así Jesús, hermanos, se afirmaba en su Padre. Así Él podía reflejar el carácter de su Padre en su personalidad humana, porque vivía dependiendo de su Padre, siempre orando. A veces me pongo a pensar qué tanto lograríamos nosotros
si dedicáramos más tiempo a la oración. Si no solo oráramos para levantarnos y para acostarnos y para las comidas, sino también apartar un tiempo para hablar con Dios en el descanso que le dan en el trabajo. O a la hora de la comida, comió y se va por allá a platicar con el Señor. ¿Qué tanto lograríamos? Y orando ahí, porque el Señor nos perfeccione, porque el Señor nos quite esos defectos de carácter que nos hacen malos esposos, malos padres, malos hijos, malos compañeros, malos miembros de iglesia, malos hijos de Dios, orando porque el Señor nos labre, nos elimine todas las aristas, todas esas cosas, hermanos, que son asperezas. Imagínese usted todo lo que alcanzaríamos de victoria. Yo creo, hermanos, que nos hace falta más. Nos hace falta más buscar del Señor. Y mire usted, que aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y esto, aunque era hijo. ¿Sabe lo que está diciendo? Que aunque era divino, porque hijo es un título que lo hacía igual a Dios, que lo hacía tan divino como el Padre, pero que no se valía de esa divinidad para lograr la victoria sobre el pecado. La victoria sobre el pecado la lograba a través de esa comunión que él tenía con el Señor, con su Padre, constantemente. Llama la atención que diga, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es decir, uno como nosotros, uno que aunque era hijo, era tan divino como el Padre, no se valía de esa divinidad, sino que en su humanidad, hermanos, obedecía. Aprendió obediencia a través del sufrimiento. Aprendió a obedecer los mandamientos de Dios a través de la oposición, a través del ataque, a través de la incomprensión y a través del sufrimiento que eso le trajo, el ser obediente. Yo creo que este día nosotros deberíamos proponernos ser como Jesús, un hombre o una mujer de oración y que es obediente y que aprende la obediencia a través del sufrimiento, que aprende la obediencia a través de la prueba, que aprende la obediencia a través del entrenamiento, la instrucción que Dios le da. Deberíamos de proponernos, hermanos, este día, pero eso debe ir acompañado de más oración, pasar más tiempo con el Señor orando. Por eso en los días de ayuno no son para aguantar hambre solamente, no son para estar allí sacrificando el cuerpo solamente de no comer, son para orar, hermanos, son para clamar, son para suplicar, son para pasar con el Señor abriendo el corazón. Deberían de haber más oraciones en silencio, más oraciones en privado, donde cada uno busque de verdad con Dios por cada cosa que tiene en su vida. Y si hay vigilias, deberían de ser vigilias para pasar más tiempo en oración. No deberíamos de hacer programas de entretenimiento, no deberíamos de hacer programas bonitos donde no se siente porque todo está agradable. No, deberían de ser programas donde tú te encuentres con el Señor, donde tú, al igual que Jesús, tengas que, si es posible, llorar por tu condición, por tu situación espiritual y clamar que te ayude el Señor. Eso es lo que debemos de buscar cuando hacemos un programa de ayuno o una vigilia. Pero nosotros queremos un programa bonito, donde haya muchos especiales, donde haya predicaciones, donde haya aquí, donde haya allá, donde haya, que la pasemos bien, que no se sienta mucho, muy cansado. Ahí no, hermanos. Para eso mejor, hagamos siempre eso, pero sin dejar de comer. Disfrutemos de la comida y hagamos una reunión para eso. Es que el propósito del ayuno, el propósito de la vigilia, es para que el pueblo de Dios clame, hermano, suplique y llore, gima. Mire cómo está este mundo.
Mire cómo está la maldad. Mire cómo las grandes élites o los hombres malos de este mundo quieren matarnos, hermanos, con todo lo que inventan. Oremos, clamemos para que el Señor nos libre. Oremos por estos líderes de las iglesias que están arrastrando a las iglesias a la apostasía y que los miembros ahí están bien contentos, tranquilos, aceptando todo. Para que abran los ojos, oremos. Hay que pasar tiempo, hermanos, más con el Señor. Clamando. Jesús es nuestro ejemplo. Dice, la majestad del cielo, mientras se ocupaba de su misión, se dedicaba frecuentemente y sinceramente a la oración. ¿Cuánto? ¿Cada cuánto? Frecuentemente. No siempre visitaba el Monte de los Olivos, pues sus discípulos conocían su refugio favorito y a menudo lo seguían. Así que elegía la quietud de la noche cuando no sería interrumpido. Jesús podía sanar a los enfermos y levantar a los muertos. Él mismo era una fuente de bendición y fuerza. Mandaba aún a las tempestades y ellas le obedecían. No había sido mancillado por la corrupción ni tocado por el pecado. Y sin embargo oraba, y a menudo lo hacía, con profundo llanto y lágrimas. Mire usted, ¿qué le parece? No había sido tocado por el pecado y sin embargo oraba y a menudo lo hacía con profundo llanto y lágrimas. No había sido mancillado por la corrupción y sin embargo oraba intensamente. Y ahora usted y yo, que hemos sido mancillados por la corrupción, que hemos pecado. ¿No creen que nosotros necesitamos más orar, hermanos? Con más razón. Mire, menos Facebook y más oración. Menos X y más oración. Menos YouTube y más oración. Menos Instagram y más oración. Menos videojuegos y más oración. Oh, hermanos, no hemos entendido que esto está por acabarse, la gracia está por cerrarse, que en cualquier momento hemos de comparecer ante el juez de toda la tierra y nosotros con esa vida así tan autosuficiente, sin dependencia de Dios, sin orar, hermanos. Si estamos corrompidos por el pecado, hermanos, si estamos mancillados por el pecado, si estamos manchados, con más razón necesitamos clamar al Señor por eso, hermanos. Si Jesús dice que no fue mancillado por el pecado, que no fue corrompido, oraba de esa manera, ¿cuánto más nosotros? ¿Y por quién oraba? Dice, oraba por sus discípulos y por sí mismo, identificándose así con nuestras necesidades, nuestras debilidades y nuestros fracasos que son tan característicos de nuestra condición humana. Pedía con poder sin poseer las pasiones de nuestra naturaleza humana caída, pero provisto de debilidades similares, tentado en todo según nuestra semejanza. Jesús sufrió una agonía que requería ayuda y apoyo de su Padre. Cristo es nuestro ejemplo. Así lo dice Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 450 y 451, para enseñarnos a nosotros lo que es luchar con Dios, para enseñarnos a nosotros cómo se asegura el llamado del que hablamos ayer, la salvación o la elección. El Espíritu de profecía, a manera de una lupa, nos amplía lo que Pablo dice en Hebreos, que el Señor clamaba, suplicaba con lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte. Y oraba por nosotros, oraba por sus discípulos.
¿Te acuerdas cuando le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido zarandearte como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte, Pedro? El Señor ora por nosotros, hermanos. Él ora porque nosotros seamos victoriosos, porque nosotros rechacemos el pecado en nuestra vida. Él ora porque nosotros busquemos la pureza de carácter, hermanos. Él ora por nosotros para que podamos ser victoriosos sobre el pecado. Mire qué oraciones de intercesoras las que Jesús hacía por sus discípulos. ¿Y cuáles fueron los resultados de esa vida de oración de Jesús tan poderosa? ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, el libro de Hechos 4:13 nos dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cuál fue el resultado de la vida de oración poderosa que Jesús elevaba por sus discípulos? El resultado fue que esos discípulos finalmente se dejaron usar por Dios, se dejaron usar por el Espíritu Santo y poderosamente fueron dignos representantes de Cristo ante las autoridades, ante aquellos que eran los que tomaban las decisiones para la sociedad judía. Miren ustedes, dice que con denuedo, es decir, con valor, con entusiasmo, Pedro y Juan predicaban y se admiraban porque eran hombres, dice, sin letras y del vulgo. ¿Sabe lo que quiere decir? Que eran hombres sin formación teológica. Ellos no habían ido a la universidad a estudiar para pastores. Ellos habían sido capacitados por el Espíritu Santo. Y sin tener formación teológica, estaban, hermanos, presentando la palabra de Dios con el denuedo que requería, con la contundencia, con la gracia, con la sabiduría, con la autoridad del Espíritu Santo. Se admiraban. Los sacerdotes decían, ¿pero cómo? Si estos ni letras tienen. Estos no pasaron por las aulas. Estos no tienen una credencial otorgada por la organización religiosa judía. ¿Y cómo pueden hablar así? Dice que se admiraban y entonces reconocían que habían estado con Jesús. En otras palabras, que habían aprendido del maestro de maestros, que quien les había enseñado a ellos era Jesús. Aquí están, hermanos, con denuedo predicando, dejando impresionados a los teólogos de la iglesia de sus días. ¿Por qué los están impresionando? ¿Por qué Pedro y Juan pueden ser tan valerosos, tan llenos de poder y tan llenos de gracia y sabiduría para predicar? Porque ese es el resultado de aquellas oraciones que Cristo hacía cuando estuvo con ellos, de aquellas oraciones que elevaba con lágrimas, que constantemente hacía en las noches, en las madrugadas, allí bajo el frío, allí bajo la escarcha, cayendo sobre él. Hermanos, aquí está el resultado de aquellas oraciones que los discípulos tienen ahora el valor y son dignos representantes de Dios. Es donde profecía dice, la vida de Jesús era una vida de confianza constante, sostenida por una comunión continua, y su servicio para el cielo y la tierra fue sin fracaso ni vacilación. Como hombre suplicaba ante el trono de Dios, hasta que su humanidad se cargaba de una corriente celestial que unía a la humanidad con la divinidad. Recibía vida de Dios y la impartía a los hombres. Libro de la Educación, página 80. Solamente así, hermanos, es como nosotros podemos participar de la naturaleza divina, teniendo una íntima comunión con el Señor, pero íntima y frecuente, hermanos. Solamente así la humanidad puede unirse con la divinidad. Cuando Pedro y Juan predicaron con gran poder, con ese denuedo, allí el Espíritu Santo estaba en ellos.
La divinidad se había unido con la humanidad. Pero ellos habían estado allá en el aposento, orando, pidiendo al Señor que les perdonara y buscando la unidad entre todos, arreglados sus diferencias entre todos. Ahora el Espíritu Santo les había bendecido viniendo a sus vidas y ahí la divinidad se unía con la humanidad para representar dignamente a Cristo. Oh, mis hermanos, ¿usted quiere ser partícipe de la naturaleza divina? Busque más de Dios, ore más, aparte más tiempo para platicar con Dios. No deje que las cosas de este mundo le quiten el lugar que Dios debería de ocupar en su vida. Usted sabe muy bien que lo está alejando. Platique más con el Señor. Conózcase más con Él. Antes que lo conozca la gente por el Facebook, por las redes sociales, antes que tener tantos seguidores que lo conozcan, busque que lo conozca Cristo y que usted conozca a Cristo, que sean amigos. Antes que tener tantos amigos aquí en la tierra, hágase amigo de Cristo. Platique con Él. Y cuando usted platique con Él seguido, Él le va a decir lo que tiene que comer, lo que tiene que ponerse como vestido. Él le va a decir cómo se tiene que divertir y los cambios van a venir. Porque usted va a tener esa íntima comunión con el Señor. Él le va a decir cómo se tiene que comportar como esposa, como esposo, como hijo, como hermano, y los cambios de carácter van a venir, porque van a ser el resultado de una intimidad con su amigo que es Cristo. Y usted eso lo va a conseguir orando intensamente. Así, hermanos y hermanas, el Señor ha querido este día hacernos ver cómo se asegura uno de la salvación o de la vocación y de la elección de la que hablamos ayer. Dios nos ayude y que deseemos como nunca, hermanos, pasar una vida de oración más profunda, más intensa con el Señor. ¿Quieren que oremos por eso, para que el Señor nos ayude a tener esa hambre de querer orar, de querer estar con Él, de querer pasar más tiempo con Él para lograr la victoria? Vamos a orar, ¿qué les parece? Padre Santo, no cabe duda, Señor, de que el poder del cristiano está en la oración, como dice un himno. Y nosotros no hemos sido poderosos hasta ahora porque no hemos orado como debiéramos. La debilidad nos ha ganado y para todos somos débiles. Cualquier cosa, Señor, nos hace caer. Y Padre, esta mañana estamos viendo que aún Jesús, quien no fue corrompido por el pecado, quien no acarició el pecado en su corazón, aún Él oraba intensamente por las noches, por las madrugadas, en todo tiempo estaba buscando tu presencia. Y por eso, Señor, aprendió, dice, la obediencia. Tu palabra sí dice que aprendió la obediencia. Pero cómo oraba, Señor, con qué intensidad, con qué clamor, hasta lloraba. Oh, Señor, y no lloraba por Él, lloraba por nosotros. Oh, Padre, te ruego en esta hora que nos ayudes para que seamos más dependientes de ti, que anhelemos más orar, pasar tiempo contigo, a solas, platicando contigo, exponiéndote, Señor, nuestras debilidades, nuestros malos pensamientos, nuestras malas miradas, nuestras malas palabras, nuestro carácter, Señor, que está tan defectuoso. Padre, te pedimos que nos ayudes a sentir esa necesidad de orar por esto siempre, hasta que por fin ganemos la victoria y seamos santos y cada día más santos. Gracias, Señor. Te pedimos que nos hagas de aquí en adelante sedientos de la oración. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre
nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela.